Buenas noches. Yo quiero compartir con ustedes una perspectiva de ciudad. Vamos a llegar, por supuesto, a los terrenos del bosque, pero es una perspectiva de ciudad porque eso está ocurriendo en toda la ciudad y hace mucho tiempo y seguimos cometiendo los mismos errores. Y eso va a reforzar mucho lo que nos acaba de presentar el ingeniero y que ustedes han conversado antes. Si comenzamos a ver temas que parecen un poco esotéricos, ahí me perdonan, me tienen paciencia, pero yo sé que finalmente lo vamos a entender. Y eso tiene que ver con los riesgos de desastres en la ciudad de Pereira y en particular que están asociados o determinados por procesos históricos de degradación ambiental y en particular por las canalizaciones y los llenos de quebradas. Nosotros tenemos muchos escenarios de riesgo en Pereira, pero vamos a hablar en particular de lo que podríamos decir son riesgos ocultos o invisibles, esos que hemos construido y hemos invisibilizado. Podríamos hablar de muchos escenarios porque Pereira sí los tiene. Y tal vez los casos más dramáticos seguramente están en el tramo urbano del río Tun, donde hay comunidades que están expuestas a inundaciones, avenidas torrenciales, y eso sumado pues a la actividad sísmica, o el centro de la ciudad, donde hemos construido unas condiciones de vulnerabilidad tan grandes que seguramente los próximos desastres, además de concentrarse en varias partes de la ciudad, van a estar muy ahí en el centro otra vez. Pero en particular nos vamos a concentrar entonces en esto que tiene que ver con esos riesgos ocultos o invisibilizados. Primero, pues nosotros estamos en una zona clasificada como de alta amenaza sísmica. Aquí tenemos mucha actividad sísmica y bueno, en general prácticamente en toda la zona andina colombiana. Y eso porque tenemos fuentes sísmicas cercanas. Pero el problema no está solamente ahí. El asunto es que sí, tenemos que aprender a convivir con una zona que tiene mucha actividad sísmica y podemos hacerlo. Y podemos hacerlo si construimos en los mejores terrenos y podemos hacerlo si construimos de la mejor manera. Pero no es lo que hemos hecho históricamente y eso es lo que quiero mostrarles un poco en imágenes hasta llegar a particularizar sobre algunos aspectos de los terrenos en el bosque. Bueno, esta perspectiva de ciudad para mí es muy importante porque es que sí comenzamos en una muy importante movilización en Álamos, pero verdad que hay que movilizarnos para la ciudad. Y precisamente porque a mi modo de ver, hoy por hoy tenemos una ciudad, si me permiten los términos, física y económicamente insostenible, social y ambientalmente insustentable. Y es porque los niveles de riesgo que hemos acumulado son muy grandes. Y como ustedes recordarán, el edificio Space nos demostró que no necesitamos terremoto para que las edificaciones hoy se caigan, o el puente de Chirajara. Y entonces si seguimos construyendo como vamos, pues la cosa se nos va a volver irreversible. Creo que podría, mientras tanto, comenzar por algo que seguramente yo terminaría. En lugar de seguir sepultando quebradas, que son los errores que hemos cometido, deberíamos estar recuperando en lo posible todo lo que podamos de esas quebradas, destaparlas, incluso quitar las construcciones que hay ahí, y todavía tenemos posibilidades, porque Pereira tiene suelos todavía para urbanizar, ni que no tuviéramos pues otras opciones. Con franqueza, y quienes son cercanos a Manizales lo saben, Manizales no tiene muchas posibilidades, Medellín tampoco, pero Pereira sí. Entonces tampoco estamos tan desesperados para construir entonces en los residuos de ciudad como parece que fueran para los urbanizadores y que son tierras baratas en las que se pueden enriquecer. A mí tampoco me caben dudas, y lo digo por la experiencia, es que sí nos estamos robando las áreas de cesión. Sí, no, robando no, yo no lo estoy haciendo, la verdad. Sí se están robando las áreas de cesión, sí se están robando los espacios públicos, sí se están robando un montón de cosas que los anteriormente entregaron otros constructores y que construyeron vías y demás. Es más, terrenos que en algún momento se les permitió a los urbanizadores para que depositaran los sobrantes de
de los movimientos de tierra y en los que solo se permitía algo de espacio público, parqueaderos y demás, pero que después de 10 años, cuando a la gente se le olvidó que eso había sido un botadero de tierra, pues han construido nuevas edificaciones por toda la ciudad. Esto, que es un poco esotérico, quiere simplemente indicarles que nosotros estamos viviendo en un lugar maravilloso por todas las riquezas que tiene, pero que también nos genera ciertas incomodidades. Entonces, lo que se ve aquí en este mapa de la Colombia, y con un montón de rayitas rojas y azules, es lo que llamamos fuentes sísmicas. Son fracturas en la corteza terrestre que nos generan terremotos, que además han construido todos estos paisajes. Por aquí está Pereira y tenemos un montón de fracturas, pues, que son, digamos, fuentes sísmicas importantes para nosotros. Pero no solamente son las fuentes sísmicas. Nosotros vivimos sobre unos terrenos que se construyeron a partir de historias de erupciones volcánicas y de hielos de glaciares, lo que llamamos depósitos de flujos de lodo, lo que los geólogos por allá llaman lahares, y otra serie de depósitos, y también un acumulado de material expulsado por los volcanes de nuestra cordillera desde hace 40.000 años y que sigue sucediendo, y es lo que llamamos cenizas volcánicas. Estos suelos que hay en estos terrenos son precisamente eso. Estos son esos materiales sobre los que nosotros estamos viviendo, hemos construido nuestras casas, son materiales muy blandos. También desde el punto de vista sísmico, digamos que no son muy buenos, pero hemos aprendido a construir en general. Cuando lo hacemos bien, hemos aprendido a construir bien sobre estos materiales, solo que no son homogéneos y algunas veces están mezclados porque ha sido producto de varios tipos de procesos y de fenómenos. Y eso tiene una gran importancia para lo que es el bosque de Álamos. Esto, que se llamó microzonificación sísmica, también determinó que los suelos no se comportan de igual manera y entonces tenemos que construir de distintas maneras para poder aguantar sismos. Pero en particular que tenemos un montón de materiales que no son muy buenos para eso, sobre los que no deberíamos construir, que son los llenos antrópicos, como los llamamos, suelos artificiales, pues. Y además de esos tipos de materiales sobre los que construimos, terrenos y materiales, es que a ojos de nosotros hemos construido mucha vulnerabilidad. Y es porque tenemos edificaciones que no cumplen con las normas de sismoresistencia. No hay una sola columnita, una sola viquita. Eso es en el lago, esto es por allá por la carrera, bueno, yendo hacia la avenida del Otún, esto es por la carrera 9ª, en fin, esto es en el lago. Esto que ven aquí blanquito son tubos de PVC. Esto es por la carrera, bueno, ahí están otras construcciones de materiales mixtos, pues eso no soporta pues un sismo chiquito, pues, y nosotros estamos esperando uno más grandecito que el que nos tocó hace 20 años. Y entonces, por supuesto, que tiene que ver con que tenemos construcciones muy débiles y que por eso se nos caen con sismos que no son tan grandes, pero que también se nos generan deslizamientos. Y resulta que es que la historia de la ciudad fue una historia de intervención de nuestro sistema hidrológico. Y sepultamos las quebradas y nos estorban mucho las quebradas. Esa estructura de damero hay que conservarla como sea y construir sobre esos materiales. Pues a mí esto me parece bien dramático. Y es que hemos sepultado más de 53 kilómetros de quebradas, solamente en la zona urbana de Pereira y en estas zonas de urbanización. Eso es como sepultar, es decir, canalizar y poner un lleno de un río o una quebrada de aquí hasta la Tebaida, más o menos. Y sobre eso construimos ciudad. Construimos ciudad de esta manera, como en Egollá, o de esta manera, como en la quebrada La Dulcera. Justo esta es la zona de pinares de la que hablamos ahora, incluyendo la
Clínica Pinares Médica, pero también, yo no sé si van por allá, ven un montón de lotecitos todos bonitos, esos planitos. Eso es una red de quebradas, sepultadas para la construcción de toda esa zona de Pinares, y es justo donde estamos. No se ven las quebradas ahora, y están activas, tienen caudal, tienen flujo. Próximos desastres ahí, y por eso es que a esto lo llamamos riesgos ocultos, que tiene que ver con todos esos llenos y canalizaciones. 53 kilómetros y la ciudad pareciera que ya no tiene nada de estas quebradas. Ese es el panorama de nuestros riesgos en la ciudad de Pereira, que incluso pues viene en aumento, créanme. Y entonces cuando llegamos a los terrenos del bosque de Álamos, tenemos que pensar en que no podemos seguir permitiendo que se sigan tapando las quebradas, que cualquier principio urbanístico debería decir justo que tenemos unas zonas de retiro y de protección, que si bien el plan de ordenamiento está reconociendo aquí espacio público, zona de protección de corrientes hídricas o por pendientes, este lado no lo hizo, tal vez por un asunto de escala, y que eso debería de marcarse en compañía de la autoridad ambiental, esta zona, y que esta parte no se puede porque ahí hay un terraplén, es un lleno, por debajo pasa la quebrada, se hizo una obra para poder pasar la vía, que es lo que se admite, entonces no se pudiera ahí. Ahí tendríamos varias cosas. Primero, los tipos de suelo muy débiles, incluso para el efecto sísmico. Segundo, porque esto también tiene pendientes elevadas y entonces también la potencialidad que se generen deslizamientos es muy alta. Y si combinamos las dos cosas, esa potencialidad de deslizamientos con sismos y en suelos que están saturados porque la quebrada es eso, y además seguramente una mezcla de arenas y arcillas, pues ahí tenemos un potencial desastre hacia el futuro, si permitimos que eso se construya como tantas otras partes que hemos construido. Les aseguro pues que yo no quiero poneros con estos dramas pues de que entonces que los desastres, pero seguro que los vamos a tener, y seguro que los vamos a tener hasta que aprendamos a hacer las cosas. Seguro que sí, y yo quiero ver cuáles son las edificaciones que se van a caer en el próximo terremoto, porque se construyeron mal o porque se construyeron en terrenos no adecuados. No, eso es una realidad, eso es real. En serio, pues aquí no nos estamos inventando estas cosas. Muchas gracias por la atención.